Hola, bienvenidos sean todos ustedes a este tiempo de enseñanza. Les agradezco que me permitan estar en sus hogares o en su trabajo o en aquel espacio donde ustedes se encuentran hoy con el fin de poder compartirles la palabra de Dios y que ustedes reciban este mensaje de nuestro Dios, esa enseñanza de nuestro Dios que quiere hablarnos a cada uno de nosotros, para que por el camino por donde andamos, la luz de su enseñanza ilumine nuestros pies y nosotros vayamos por un camino seguro, un camino de paz, que eso es lo que nuestro Dios quiere para cada uno de nosotros. Nuevamente, bienvenidos, y vamos a determinar este tiempo a estar atentos a la enseñanza de Dios para que podamos captar, podamos tener cada palabra que nuestro Señor quiera comunicarnos, la podamos tener en nuestra mente y atesorarla en nuestro corazón, para que desde luego la llevemos a vida, la llevemos en acción, la realicemos, porque ese es el propósito de cada enseñanza, que lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos dice, cada mensaje que Dios nos da, Él quiere que nosotros lo realicemos y lo llevemos a vida, lo llevemos en obra, y se pueda ver en este tiempo cómo la palabra de Dios es efectiva, es eficaz a través de la vida de cada uno de nosotros, que estamos buscando con el corazón y con mucho amor cada mensaje de nuestro Dios. Nuevamente, bienvenidos. Y les invito a que oremos para que el Señor tome este tiempo entre ustedes y yo, para que Él en medio de nosotros nos dé este mensaje y esta enseñanza que desde luego tiene el único interés de que usted pueda estar creciendo cada día más en la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque podemos seguir estando comunicándonos entre nosotros a través de estos medios, a través del internet, y te damos gracias porque tú bendices estos medios y porque tú bendices, Señor, con tu palabra cada mensaje que a través de ellos das. Te damos gracias, Señor, porque ahora en este tiempo en donde no podemos reunirnos físicamente, de manera virtual o de manera utilizando los medios electrónicos, podamos realizar esta reunión aunque estemos en lugares diferentes. Te damos gracias porque tú nos unes, Señor, en un tiempo en donde es necesario estar siendo enseñados por tu palabra. Gracias porque aquí hay corazones que están buscándote, Señor, que están deseosos de escucharte y de tener esas palabras de vida eterna que solamente tú das, Señor. Te pido que hagas descender esta enseñanza al corazón de cada uno de los que nos están siguiendo y de los que han determinado estar con atención escuchando tu palabra. Te bendecimos, Señor, por todo lo bueno que eres, por lo maravilloso que eres, y porque día con día nos cuidas y nos proteges de todo mal. Y así te pido, Señor, que tu palabra vaya venciendo todo mal en nuestras vidas. Entre todos nosotros, Señor, tu palabra reine y que tu palabra gobierne nuestro camino. Así te lo pedimos, Señor, y también te pedimos que sea tu paz la que esté en cada uno de nosotros y en cada lugar donde quienes me están escuchando en este momento sientan la paz de Dios, tu paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Que sea tu paz la que venza toda inquietud y toda distracción en cualquier lugar donde se encuentre quien hoy está escuchando tu mensaje. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues hoy tendremos una enseñanza muy hermosa, muy preciosa, con base, como siempre, en la palabra de Dios, en donde nosotros vamos a
a poder ver y a poder entender cómo lo que en algún momento, en algunos lugares, se ha mencionado que ha quedado atrás o que ya no está vigente, vamos a ver hoy cómo sí es importante para pasar al nivel en donde en muchos lados se indica o se enseña que ya están. Vamos a hablar hoy en primera instancia acerca de la ley. La ley es los mandamientos que nuestro Dios dio al principio a su pueblo a través de Moisés, y que en estos tiempos en muchos lugares se considera que la ley ha quedado obsoleta, se considera que la ley ha quedado atrás y solamente se consulta como un documento histórico dentro de la palabra de Dios, y no se le da la debida importancia que tiene la ley, precisamente porque no hay un escudriñamiento profundo de la palabra de Dios. Pero vemos, más bien vamos a ver que la ley es importante para que nosotros podamos pasar a un siguiente nivel, que es lo que en general en la comunidad cristiana se llama estar en Cristo. Muchos afirman y dicen estar en Cristo, pero no conocen el procedimiento para llegar a Cristo. Muchos creen que el llegar a Cristo es levantar la mano y realizar una oración, o ya asistir a una iglesia o a una congregación donde se habla de Cristo. Hoy, a la luz de la palabra de Dios, porque solamente queremos enseñar lo que esté debidamente fundamentado en la palabra de Dios, a la luz de la preciosa palabra de Dios, vamos nosotros a ver, y es lo que queremos que usted entienda el día de hoy, cómo es llegar a Cristo. Y para llegar a Cristo es importante la ley. La ley no ha quedado sin efecto. La ley no ha quedado obsoleta. La ley está vigente. Nosotros los cristianos debemos entender que tenemos que conocer la ley, porque precisamente la ley tiene dos propósitos. La ley tiene un propósito inicial y también tiene un propósito final. Si por favor me acompañan al libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 20, por favor, libro de Romanos, capítulo 3, versículo 20. Esta cita bíblica nos habla del propósito inicial de la ley. El propósito inicial de la ley, dice la Escritura en Romanos capítulo 3, verso 20, que ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, la ley tiene un propósito inicial en nosotros: conocer el pecado, que nosotros conozcamos el pecado. Así lo dice al final de este versículo: porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Sí? Entonces, este versículo nos está hablando de que la ley nos ayuda o nos ilumina para que todos nosotros podamos conocer lo que es pecado. De tal manera que si no existiera la ley, no sabríamos lo que es pecado, lo que en realidad Dios llama y menciona como pecado, ¿sí? O sea, lo que a Dios no le agrada que hagamos. Por eso es importante la ley, porque si todos nosotros como cristianos queremos hacer lo que a Dios le agrada, necesitamos conocer la ley, escudriñar la ley, para que sepamos qué es lo que no le agrada y entonces no lo hagamos o dejemos de hacerlo. En este mismo libro, pero en el capítulo 7, versículo 7, también aquí podemos ver cómo el propósito inicial de la ley es conocer el pecado. Romanos capítulo 7, en el versículo 7, dice:
¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. El versículo dice claramente, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Por lo tanto, es importante que a la luz de esta palabra, a la luz de este versículo bíblico, y podamos nosotros darle la importancia a la ley. La ley es el conocimiento de lo que a Dios no le agrada que haga su pueblo. Es decir, que el pueblo de Dios necesita conocer la ley. Necesitamos entrar a esos mandamientos que el Señor le dio a Moisés y conocerlos y estudiarlos y entenderlos, porque probablemente algunos de nosotros estamos cometiendo muchos de estos mandamientos que al Señor no le agrada que hagamos. Entonces, es así como nosotros podemos abrir los ojos y entender que si queremos santidad, que si queremos tener una santificación delante de Dios, necesitamos conocer lo que es pecado. Necesitamos conocer lo que no debemos de hacer. Y si lo estamos realizando, entonces dejar de hacerlo. Tener un esfuerzo para dejar de hacerlo. Y esto es a través del conocimiento de la ley, cuyo propósito inicial es darnos el conocimiento de lo que es pecado. Pero además de un propósito inicial, les he estado comentando que también tiene un propósito final, la ley. Es decir, la ley tiene un propósito en el cual va a terminar su vigencia en nosotros. Precisamente, la ley no es para que esté toda nuestra vida rigiéndonos, sino que debe tener un principio y un fin en el pueblo de Dios, en el pueblo cristiano. Y es necesario que nosotros sepamos cuál es ese momento final en el cual la ley cumpliría su propósito, que viene siendo el propósito final de la ley. Les pido que me acompañen, por favor, al libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 24. La Escritura nos dice en este pasaje: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Este versículo es el que nos menciona el propósito final de la ley. La ley es un ayo, es decir, mientras nosotros estemos conociendo la ley y estemos conociendo lo que es pecado, para dejar de hacerlo, para morir al pecado, para morir a la carne, la ley hace una función de ayo. Un ayo es un cuidador. Un ayo es un guía. Entonces la ley nos va guiando mientras este proceso en donde todos nosotros debemos de estar aborreciendo al pecado y muriendo a través del conocimiento del mismo pecado. Y entonces nuestro ayo, que viene siendo la ley, nos va a llevar finalmente a Cristo. Es decir, nadie puede llegar a Cristo si no es llevado por la ley. Entonces aquí podemos darnos cuenta la gran importancia de que las iglesias cristianas, o que nosotros los cristianos, que eso es lo que en realidad es la iglesia, todos nosotros, la iglesia no es un templo, la iglesia no es un edificio, la iglesia somos las personas. Por lo tanto, la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, debe de conocer la ley, porque la misma ley nos va a llevar a Cristo. Y les vuelvo a repetir que nadie puede llegar a Cristo o estar en Cristo si antes no pasa por el conocimiento de la ley,
por el conocimiento de lo que es pecado. Y desde luego, dejando de hacer el pecado. Gálatas 3:24 nos lo dice claramente. La ley es un ayo y nos lleva a Cristo. Ese es el propósito final de la ley. Hasta allí llega la operación o la guía de la ley, hasta que la iglesia muere a su carne, muere al pecado, y entonces entra a una nueva etapa que es la vida espiritual, que es entendida a través de la Escritura como la vida en Cristo. Recordemos que Cristo es el Espíritu que habitaba en Jesús. Por lo tanto, estar en Cristo es estar en una vida en el Espíritu. Mientras nosotros estemos siendo regidos por la ley a través del conocimiento de lo que es pecado y estar muriendo al pecado, todavía no estamos en Cristo. Estamos en el camino hacia Cristo, pero todavía no estamos en Cristo, porque mientras la ley nos siga guiando, todavía no nos ha llevado a Cristo, todavía no nos ha entregado a Cristo. La ley nos entrega a Cristo cuando la iglesia ya está viviendo en el Espíritu, ya está viviendo, ya está teniendo un crecimiento espiritual y una elevación espiritual a la cual cada uno de nosotros tenemos que llegar, porque es lo que Dios desea para su iglesia, es lo que Dios desea para ustedes y para mí en este tiempo. Y es por eso que estamos recibiendo esta enseñanza. Y es por eso que Dios quiere que nosotros no menospreciemos la ley. Dios no quiere que hagamos a un lado la ley, ni que lo consideremos obsoleta o como un libro histórico. No, Dios quiere que nosotros veamos la gran importancia que tiene la ley para llevar al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, hacia Cristo, hacia la vida del Espíritu. Pero el paso de vivir en la carne y luego vivir en Cristo no es algo que cada uno de nosotros decida cuando dejar una etapa y pasar a la siguiente etapa. Esto no es algo que un hombre pueda decidir, que un pastor o que un apóstol pueda decidir. En el libro de Gálatas, capítulo 4, versos del 1 al 2, allí podemos ver quién es el que decide cuando el pueblo de Dios pasa de una etapa a otra. Es decir, de la vida de la carne a la vida en Cristo o a la vida en el Espíritu. Vemos el libro de Gálatas, capítulo 4, versos del 1 al 2, dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores, y estos vienen siendo la ley, el ayo, tutores y curadores, dice este versículo, hasta el tiempo señalado por el Padre. Hasta el tiempo señalado por el Padre. Hasta marca el límite. El límite en donde un esclavo está bajo tutores o un niño está bajo tutores y curadores. Niño y esclavo, ese versículo nos lo menciona como sinónimo, como lo mismo. Entonces, cuando el niño o el esclavo está bajo tutores y curadores, solamente el padre puede decidir el tiempo o puede señalar el tiempo en el cual puede dejar la ley y pasar a la vida en Cristo. Puede dejar a su tutor y a su curador y pasar a Cristo. Solamente el Padre. Por lo tanto, es un tiempo precioso en el cual el Padre es el que da a conocer cuando ya su iglesia puede estar lista para pasar a una vida en Cristo. Y hablo de la iglesia en general, pero este procedimiento de pasar a la vida en Cristo
Y ahorita les voy a mostrar con la escritura lo que en este momento les voy a comentar. El pasar de la vida de la carne al espíritu o de la ley a Cristo es un tiempo en el cual solamente el Padre lo puede decidir, pero estoy mencionando que la iglesia pasa a este tiempo pasa de una etapa a otra, pero en realidad no es un paso de una etapa a otra en una manera grupal. No se da de una manera grupal, se da de una manera personal, se da de una manera individual, ¿sí? El propósito es que todos pasemos de la vida de la carne a la vida del espíritu, de la vida de la ley a la vida en Cristo, de los tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre, que es ya estar en una vida en el espíritu. Es por eso que nosotros tenemos individualmente que esforzarnos, que llevar a cabo esta dedicación de santificación de nuestra vida, esta determinación de conocer la ley y dejar el pecado atrás, para que cada uno de nosotros individualmente pase de la vida de la ley a la vida en Cristo. Y esto nos motiva a que solamente tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. Tenemos que escudriñar primeramente la ley, no estarnos fijando de lo que hacen los hermanos o los demás amigos de la iglesia en cuanto a sus propias vidas, dentro o fuera también de la iglesia. No tenemos que estarnos fijando de lo que hacen nuestros líderes o de lo que no hacen. Nosotros tenemos que fijarnos de lo que dice la palabra de Dios, y en primera instancia tenemos que fijarnos de lo que nos enseña la ley acerca de lo que es pecado, para que entonces nosotros estemos avanzando hasta el tiempo señalado por el Padre y podamos un día llegar a vivir en Cristo, a estar en el Espíritu. Porque si nosotros nos andamos fijando de lo que hacen o no hacen otras personas, eso es una pérdida de tiempo, mi amigo. Eso es algo que no te va a ayudar a avanzar, te va a detener e inclusive te puede llevar a salirte por completo del camino. Y eso no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que avancemos y vayamos siempre hacia adelante hasta llegar a tener una vida en Cristo, pero como Él señala, en la forma que Él señala, utilizando y caminando primero por la ley. Esa es la manera como Él y el orden en que nuestro Dios quiere que lleguemos a Cristo. Y es la única manera para llegar a Cristo. No hay otra manera. Y eso, como cristianos, tenemos que entenderlo, y tiene que caer el velo que ha sido puesto en general en la comunidad cristiana, pensando que estar en Cristo es simplemente estar asistiendo a un templo o por medio de una oración. No, mi hermano. Para estar en Cristo necesitamos dejar de pecar. Necesitamos conocer la ley y dejar que la misma ley nos guíe en este conocimiento de lo que es pecado, para que nos lleve a Cristo a través de una santidad y una santificación, dejando cada uno de nosotros los malos hábitos y la maldad que representa el pecado. Pues bien, esta palabra que hemos visto a través de estos versículos lo podemos también ver claramente en los evangelios. Les invito a que me acompañen al libro de Mateo en el capítulo 16, y vamos a ver este capítulo del versículo 16 hasta el 18. ¿Sí? Vamos a leer Mateo capítulo 16, versos del 15 al 18. Dice la escritura: Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Versículo 16.
Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En estos versículos vamos a ver ejemplificado lo que hace unos instantes estábamos comentando acerca del propósito inicial y final de la ley, y también acerca del tiempo señalado por el Padre, en el cual alguien deja de estar bajo el cuidado de tutores y curadores y puede pasar a la vida en el Espíritu. Regresando a Mateo capítulo 16, en el versículo 15, que es el primer versículo de estos 4 versículos que hemos leído, dice la Escritura: Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Entonces, aquí el Señor Jesús está hablando con sus discípulos. El Señor Jesucristo está hablando con su grupo de gente más íntima. Entonces, Jesús, que significa salvación o que Dios salva, está dándonos a entender la Escritura a través de estas palabras, que el Señor Jesucristo habla de salvación para sus discípulos. Si hay un grupo que el Señor quiere salvar, es a sus discípulos, es aquellos que en realidad están dedicando su vida a seguir a Jesús. Son aquellos que tienen un maestro aquí en la tierra, y que este maestro les está enseñando la palabra de Dios, así como aquellos discípulos que el mismo Jesús tenía. Estos discípulos tenían a su maestro aquí en la tierra, y es por eso que Jesús toma este tiempo para hablar con sus discípulos y expresarles lo que en estos pasajes hemos leído, porque estos pasajes nos hablan de que es un mensaje de salvación. El Señor Jesucristo les dice: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Jesús quería saber qué era lo que sus discípulos decían de Él. Él quería conocer lo que en el corazón de sus discípulos había acerca de Él, porque de Jesús se decían muchas cosas. Versículos más atrás se lee en la Escritura que algunos decían que era Elías o Jeremías, y decían que era otra persona. Pero Jesús les habla específicamente a ellos, a sus discípulos, preguntándole: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Porque Jesús quería saber si ya se habían dejado arrastrar por la corriente de rumores y de palabras que se decían, de tantas cosas que se decían de Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando aquí en este versículo tenemos que se dice: Él les dijo, en la palabra dijo, en el griego original se utiliza la palabra lego. Por lo tanto, la palabra lego es una verdad, significa una verdad que tiene que ser colocada en el edificio de nuestro crecimiento espiritual para poder llegar a salvación. Eso es lo que la palabra lego quiere decir en un sentido espiritual. La palabra lego habla de una colocación, y cuando Jesús dice algo, Jesús habla verdad. Por lo tanto, lo que el Señor Jesucristo está por enseñarles a sus discípulos es una verdad que es necesario colocar en el edificio de su crecimiento espiritual de los discípulos para que puedan llegar a salvación. Por lo tanto, en medio de esta pregunta,
hay un mensaje de salvación para los discípulos. Y es por eso que el Señor Jesucristo hace esta pregunta directa hacia sus discípulos, porque está viendo si ellos ya están listos para pasar al siguiente nivel. Recordemos que los discípulos de Jesús eran judíos, y los judíos desde muy pequeños conocían la ley, les era enseñada la ley desde muy pequeñitos. Sus padres se encargaban, y creo que hasta el tiempo de hoy se sigue practicando esto, los judíos, los padres judíos enseñan a sus hijos la palabra de Dios desde muy pequeños. Y la palabra que generalmente enseñan es acerca de la ley. Por lo tanto, los discípulos de Jesús eran conocedores de la ley. Y el Señor Jesucristo aprovecha este tiempo o este momento para hacerles esa pregunta y saber quién decían ellos que era Él. Y pasando al siguiente versículo, versículo 16, dice el versículo 16: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Veamos qué hermoso versículo tenemos en este momento en Mateo 16, versículo 16. El que respondió a la pregunta fue Simón Pedro, dice la Escritura. En este versículo es mencionado Pedro como Simón Pedro. Simón significa oído y Pedro significa roca. Estos significados en los nombres de Simón Pedro tienen un mensaje hermoso. Nos indica que aquel discípulo que está dispuesto a oír, o que ha dispuesto su oído a las palabras del Señor, a oír el mensaje de Dios, a oír lo que la ley le dice, o lo que Dios le dice a través de la ley, es un discípulo que tiene que por medio de ese oído dispuesto para oír la palabra de Dios por medio de la ley, es un discípulo que está dispuesto a pasar a un siguiente nivel y poder vivir en la roca. Y poder vivir en esa roca que es Cristo. Y así debe ser el pueblo de Dios en este tiempo. El pueblo de Dios debe estar dispuesto, debe disponer su oído para conocer la ley, para conocer la palabra de Dios a través de la ley, y poder pasar de una vida de la carne a una vida en la roca, a una vida en Cristo. Y vemos que quienes están dispuestos a hacer esto son los discípulos. Por eso es que a todo aquel que en este momento está viendo y oyendo este mensaje y tiene un corazón que le está llamando a seguir a Cristo y todavía no es un discípulo, e inclusive aquel que es un discípulo y ha abandonado su discipulado y ha abandonado a su maestro, el Señor le dice con este mensaje: regresa a tu discipulado, regresa a tu discipulado. Y si todavía no eres un discípulo, necesitas un maestro aquí en la tierra. Necesitas un maestro que te enseñe la palabra de Dios. Necesitas un maestro que te hable y te haga despertar el oído espiritual, para que por medio del conocimiento de la ley, para que tú que deseas conocer del Señor puedas tener una vida en Cristo, puedas tener una vida en el Espíritu. Entonces, solamente aquellos que son discípulos son los que disponen su oído, son los que están dispuestos a dejar el pecado para pasar a un siguiente nivel en el tiempo preparado o en el tiempo señalado por el Padre. Aquí vemos que solamente Simón Pedro es el que contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, los otros 11 discípulos que estaban allí no contestaron esto. Es en este versículo en donde podemos darnos cuenta
que el pasar de la vida de la ley a la vida en Cristo es de manera personal. Es algo en donde cada uno de manera individual va a dar este paso o va a dar este brinco a un siguiente nivel. Cuando el pueblo de Dios o cuando el cristiano, hablando específicamente o individualmente, es cuando el cristiano entiende quién es Cristo, entonces empieza la vida espiritual, ¿verdad? Por eso Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿sí? Entendamos entonces que al decirle tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, quiere decir que solamente cuando ya estamos en la vida en el Espíritu, o solamente cuando logramos pasar de la vida de la ley a la vida en Cristo, solamente hasta ese momento podemos empezar a ser llamados hijos de Dios. Solamente hasta ese momento podemos ser hijos de Dios. Pues antes, al estar en la ley, estábamos en tinieblas. Al estar en la ley, estábamos en una región de sombra de muerte. Al estar en la ley, estábamos bajo la potestad de Satanás, porque la carne es la que gobierna a todo aquel que se encuentra todavía en la ley. Eso es importante entenderlo, es fuerte entenderlo, es fuerte saberlo, pero es importante entenderlo. Porque Dios no nos ha llamado a quedarnos en la ley. Dios no nos ha llamado para quedarnos en tinieblas, para quedarnos en la región de sombra de muerte, para quedarnos bajo la potestad de Satanás. Dios quiere que nosotros lleguemos a tener una vida en Cristo. Y es por eso que solamente llegando a entender quién es el Cristo, podemos entonces llegar a ser y a empezar a ser hijos de Dios, ¿sí? Porque un hijo se debe de parecer a su padre, y un hijo de Dios se debe de parecer, por lo tanto, a Dios. Y mientras estemos en la carne y mientras estemos en el pecado, no nos parecemos a Dios, amigos. No nos parecemos a Dios. Dios no es pecador, Dios no es malo, Dios es bueno, Dios es santo, Dios es puro. Y un hijo de Dios tiene que dejar ese pecado, y un hijo de Dios tiene que estar en Cristo, en la vida en el Espíritu, para estar pareciéndose a Dios. Por eso es que Simón Pedro le dijo a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Al Cristo lo identificó Simón Pedro como el Hijo del Dios viviente. Y para que tú y yo podamos ya ser considerados hijos de Dios por el mismo Padre, es cuando ya estemos o ya hayamos pasado a Cristo. Cuando la misma ley nos deje o nos lleve a Cristo y nos entregue a Cristo. Simón Pedro fue uno de los discípulos que nos muestra la Escritura, que tenía el oído dispuesto para poder pasar de la ley a Cristo, para poder pasar de la vida de la carne a la vida del Espíritu. Y esto lo confirmamos en otro pasaje bíblico que está en el libro de Juan, capítulo 6, versos del 68 al 69. Juan, capítulo 6, versos 68 y 69. La Escritura nos dice: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué hermosas palabras vuelve a decir Pedro en otro pasaje de la Biblia. Este es otro momento. Este es el momento en donde muchos de los discípulos que andaban con Jesús se empiezan a retirar, empiezan a dejar al Maestro. Y el mismo Jesucristo le pregunta a los 12 que si ellos también querían irse.
Entonces Simón Pedro, y aquí vemos cómo la escritura vuelve a mencionar a Pedro como Simón Pedro en esta cita bíblica de Juan 6, versos del 68 al 69, mencionan a Pedro igual que en Mateo 16, lo mencionan como Simón Pedro. Recordemos que Simón significa oído y Pedro significa roca. Simón Pedro entonces es un discípulo que ha dispuesto su oído para poder vivir en la roca que es Cristo. Es un discípulo que está dispuesto a pasar de la vida de la ley a la vida en Cristo. Y en Juan 6, 68 y 69 vuelven a mencionar a Pedro como Simón Pedro, contestándole al maestro: Señor, ¿a quién iremos? Le dice: tú tienes palabras de vida eterna. Si está hablando Pedro de que el Señor tiene palabras de vida eterna, es porque esas palabras las había recibido Pedro por medio de su espíritu, por medio, de su oído, que estaba dispuesto para oír lo que el maestro le decía, valga la redundancia, y poder pasar a vivir en la roca. Pedro le dice: tú tienes palabras de vida eterna. Y fíjese cómo dice, cómo continúa diciendo esta parte de la escritura: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo, el Hijo del Dios viviente, o más bien, desde que dice este pasaje en el verso 69, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, son las mismas palabras que en Mateo 16, Simón Pedro le dice al maestro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero en este versículo, o en este pasaje, aquí vemos cómo Simón Pedro ya no contesta de una manera personal, sino que utiliza la palabra nosotros. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿qué nos quiere decir la Escritura? Hace unos instantes yo les decía que el pasar de la vida de la carne a la vida del Espíritu, o de la ley a la vida en Cristo, era de manera personal. Y sí, en Mateo 16 vemos que solamente Pedro le contesta a Jesús que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los demás discípulos no le contestaron. Sí, el pasar de la vida en Cristo, de la vida de la ley a la vida en Cristo, es de manera personal. Pero en Mateo 6, 68 y 69 vemos cómo Pedro ahora utiliza la palabra nosotros. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Con la palabra nosotros nos indica la Escritura que el propósito es que no solamente pase uno, no solamente sea uno el que logre pasar de la vida de la carne al Espíritu, sino que sean todos, seamos todos. ¿Todos quiénes? Todos los discípulos, todos los que estamos siguiendo al Maestro. Que el pasar de la vida de la carne a la vida del Espíritu no es simultáneamente o en un momento en el que todos pasemos al mismo tiempo. Eso es verdad. Pero aunque pasemos individualmente y a diferentes tiempos, dependiendo el tiempo señalado por el Padre para cada uno de nosotros, el propósito de Dios es que pasemos todos, aunque no pasemos al mismo tiempo de la vida de la ley a la vida en Cristo. Pero el propósito de Dios es que pasemos todos. Y Dios nos está enseñando en este momento cómo podemos pasar de la vida de la ley a la vida en Cristo, y estar en la vida en Cristo, y estar en Cristo, teniendo el oído dispuesto
para oír por medio de la ley lo que Dios no quiere que su pueblo practique, lo que no quiere que sus discípulos hagan. Y en manera general podemos mencionar que lo que Dios no quiere que hagamos es el pecado. Entonces, aquí por medio de estos dos pasajes podemos darnos cuenta que hay un tiempo en el cual el Padre va a determinar que todo aquel discípulo que tenga el oído dispuesto para pasar de una vida de la ley a una vida en la roca, que es una vida en Cristo, es entonces aquel que lo va a lograr. Es el discípulo que lo va a lograr. Y en realidad Dios quiere que todo aquel que es discípulo logre este propósito. Regresando al libro de Mateo, en el capítulo 16, vamos a ver ahora el versículo 17. Mateo capítulo 16, versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús le responde a Simón Pedro después de que Simón Pedro le dice y lo reconoce como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le responde a Simón Pedro: bienaventurado eres, le dice, Simón, hijo de Jonás. Un bienaventurado, por lo que estamos viendo aquí en la Escritura, es aquel que tiene acceso a las maravillas y a los misterios de Dios. Ese es un bienaventurado. Un bienaventurado es un discípulo al cual Dios, bajo su perfecta voluntad, determina darle a conocer las maravillas y los misterios que tiene de su reino. Por eso Jesús le contesta a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, el hecho de que Simón Pedro haya reconocido a Jesús como el Cristo es una revelación de que su maestro era el Hijo de Dios, de que su maestro era el Cristo. Y esta revelación no la habían recibido los demás discípulos, ¿sí? Entonces es Pedro quien recibe esta revelación del Padre. Y aquí podemos ver que el pasar de la vida de la ley a una vida en Cristo es en el tiempo señalado por el Padre, cuando el Padre ya nos hace y nos permite entender quién es el Cristo. La iglesia hoy actualmente no ha entendido por completo quién es el Cristo, no ha entendido quién, o más bien qué es el Cristo, cuál es el propósito del Cristo. La iglesia actualmente necesita esforzarse para entender las Escrituras y poder entender quién es el Cristo. Si la iglesia no entiende quién es el Cristo, no puede haber una vida en Cristo, aunque se predique y se diga en los púlpitos, aunque se mencione continuamente por medio de cada uno de la comunidad cristiana. No, la vida en Cristo para tener la vida en Cristo necesitamos entender quién es el Cristo. Y entender quién es el Cristo solamente viene a cada uno de nosotros, como vino a Simón Pedro, por medio de la revelación del Padre. ¿Qué es lo que el Padre estaba mostrando a Pedro a través de recibir esta revelación? Que Pedro ya estaba listo para pasar de la vida de la ley a la vida en Cristo, porque él ya había visto quién era el Cristo, ya había entendido que su maestro era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Donde aquellos escribas y aquellos fariseos y aquellos ancianos que conocían o que tenían el conocimiento de la ley y el conocimiento
de los mandamientos de Dios que han sido dados por medio de la ley y que aún se jactaban de cumplirlos, ellos no pudieron ver en Jesús al Cristo. Ellos no pudieron ver en Jesús al Hijo de Dios. Por eso es que es claro por medio de esta escritura entender en este momento que solamente el Padre le revela a aquel discípulo que tiene el oído dispuesto para vivir en la roca, que pueda este discípulo o este tipo de discípulo entender quién es el Cristo. Y ese es el momento señalado por el Padre para pasar de la vida de la ley a la vida en Cristo, entendiendo quién es el Cristo. Y esto viene por revelación del Padre. Entonces, aquí vemos algo sumamente interesante también, en cómo Jesús nombra a Pedro en este versículo. Le dice, Simón, hijo de Jonás. Ya no se le dice en este pasaje Simón Pedro, sino que el Señor Jesucristo lo menciona o lo nombra diciéndole Simón, hijo de Jonás. Entonces sabemos que Simón significa oído, pero la palabra Jonás o el nombre Jonás significa paloma. La paloma es un ave con el cual en la misma escritura se toma la figura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue dado en la escritura por medio de la figura de una paloma. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor Jesucristo cuando nombra a Pedro como Simón, hijo de Jonás? Este nombre o la manera como Jesús nombra a Pedro nos está dando un mensaje. Nos está diciendo que aquel discípulo que tenga el oído dispuesto va a recibir una revelación en el cual no solo está operando para que llegue la revelación a este tipo de discípulo, no solo opera el Padre, no solo opera el Hijo, sino también hay una operación maravillosa del Espíritu Santo para que a través de este oído dispuesto llegue ese entendimiento y esa revelación de quién es el Cristo. Entonces, el Espíritu Santo tiene una operación fundamental en la vida de un discípulo para poder pasar a la vida en Cristo. Un discípulo no puede alejarse ni puede hacer a un lado la operación espiritual que viene comandada por el Espíritu Santo. Por eso Jesús nombró a Pedro como Simón, hijo de Jonás. Jonás significa paloma y la paloma es figura del Espíritu Santo. Por lo tanto, toda la revelación que venga del Padre es una revelación que le es dado al Hijo y que el Hijo se lo da a quien Él quiere, pero la manera de dárselo a quien Él quiere es por medio de una operación espiritual en donde se involucra al Espíritu Santo, y es así como nosotros podemos recibir una revelación de Dios como la que recibió Simón Pedro, que es una revelación en la cual podemos ver cómo la voluntad del Padre está indicando que ya era el tiempo de que Pedro podía pasar de una vida de la ley a una vida en Cristo, de cómo un discípulo puede pasar a la siguiente etapa. Y continuando con el pasaje que estamos viendo, vamos a leer el versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18, en donde Jesús le sigue diciendo a Pedro de la siguiente manera: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este versículo en donde Jesús está diciéndole a Pedro, y yo también te digo, es que después de que Pedro le
dice a Jesús una verdad revelada por el Padre, Jesús le dice: yo también te quiero decir algo, yo también te quiero decir una verdad, y este es tu premio, le dice. ¿Por qué? Porque has estado buscando a Dios, has estado buscando la voz de Dios, has estado buscando por medio de tu oído la manera de cómo agradar a Dios por medio de la santificación. Y la Escritura dice que Dios es galardonador de todo aquel que le busca. Y un discípulo que está buscando a Dios a través de la ley para agradar al Señor dejando el pecado, es un discípulo que va a recibir una recompensa, que va a recibir un galardón aquí en la tierra. Sí, aquí en la tierra. No solamente el galardón que todos esperamos recibir un día en el cielo, sino que aún aquí en la tierra Dios quiere darle un galardón a aquel que le busca. Esa es la promesa, así lo dice la Escritura, que Él es galardonador de los que le buscan. Y Jesús quería darle un premio, un galardón a Pedro por tener ese oído dispuesto para buscar al Señor. Por eso Jesús le decía: y yo también te digo. Y le dice, y lo siguiente es su galardón, que tú eres Pedro. Y cuando le dice que tú eres Pedro, le estaba revelando el Señor Jesucristo el nombre preexistencial de Simón, hijo de Jonás. El nombre preexistencial. El nombre preexistencial es aquel nombre que nos es dado en el cielo, con el cual se nos muestra nuestro propósito aquí en la tierra, la razón por la que venimos aquí en la tierra. Y entonces Jesús le estaba revelando a Simón cuál era su nombre preexistencial. Este es el regalo o el galardón para Pedro por estar buscando a Dios. Y esto es importante porque veamos entonces cómo después de que se muestra que este discípulo puede pasar de la ley a la vida en Cristo o a la vida en el Espíritu, es en ese momento en que el discípulo está preparado para recibir su nombre preexistencial, el nombre que le indica cuál es su propósito, aquello por lo que vino aquí en la tierra. Y a lo mejor tú que perteneces a alguna iglesia o que estás en Jehová Nissi, tú dices: yo quiero conocer y saber cuál es mi nombre preexistencial. Pero si todavía estás batallando con tu carne, si todavía estás batallando con el pecado, todavía no es el tiempo de conocer tu nombre preexistencial. No te desesperes. No te afanes por conocer tu nombre preexistencial. No te afanes por conocer ese gran propósito por el cual has venido aquí en la tierra. Muchos se desesperan por conocer su propósito. Pero antes de conocer nuestro propósito, debemos de estar concentrados, debemos de estar ubicados, trabajando para dejar de pecar, trabajando con la palabra de Dios en nosotros mismos para dejar de pecar, para dejar de vivir en la carne. Porque cuando ya entonces estemos pasando a una vida en Cristo, entonces ya estaremos listos para conocer ese gran propósito que Dios nos ha dado para cada uno de nosotros. Si tú lo conoces antes, no vas a poder realizarlo, no vas a poder efectuar el propósito de Dios de una manera excelente, no como Dios quiere, porque inclusive la misma carne te va a estorbar para ello, y probablemente pudieras empezar a realizarlo, pero como todavía no estás libre de la carne ni del pecado, puede llegar el momento en que abandones ese propósito, lo dejes inconcluso, o que nunca lo inicies, aún conociendo cuál es tu propósito. Entonces, a lo que nosotros debemos de dedicarnos, como Dios nos muestra en su Escritura, es a dejar la vida de la carne, a dejar de pecar, a conocer la ley. Y entonces, cuando pasemos a una vida en Cristo, ya estaremos listos para conocer nuestro nombre preexistencial y para llevar a cabo
con las operaciones de Dios en nuestra vida, ese gran propósito, esa gran finalidad que tú y yo tenemos que desarrollar aquí en la tierra y que Dios nos lo ha dicho desde el cielo. Siguiendo con este versículo de Mateo 16, verso 18, le dice Jesús a Pedro: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces quiere decir que la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, ¿sí? La iglesia de Cristo tiene que ser una iglesia en el Espíritu, porque dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Recordemos que unos versículos arriba, Simón Pedro le había dicho a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, la iglesia a la que se está refiriendo Jesús es a la iglesia de Cristo, a la iglesia espiritual. La iglesia tiene que llegar a un nivel de espiritualidad, no una iglesia carnal, no una iglesia regida por estrategias mundanas, por estrategias terrenales, por estrategias de hombres, por ideas de consejos, de grupos de gente que se les ocurre una idea y creen que es la manera de llevar correctamente una iglesia. No, la iglesia de Cristo tiene que ser una iglesia que ya viva en el Espíritu, guiada por la voz de Dios, porque la iglesia espiritual ya puede oír la voz de Dios. Y es una iglesia a la cual ya se le puede mencionar como la iglesia de Cristo. Por eso Jesucristo está diciendo en este versículo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca sobre la cual va a edificar su iglesia? La roca es la revelación. Por medio de la revelación, por medio de la voz de Dios, por medio del entendimiento, que ya es capaz de recibir una iglesia que ahora está en Cristo, es la manera como va a ser edificada la iglesia del Señor. Esa es una iglesia que es espiritual en el sentido de que está haciendo la perfecta voluntad de Dios. Y la Escritura nos dice que Dios es espíritu. Por lo tanto, la iglesia debe de ser espiritual y estar siendo guiada por Dios por medio de la perfecta voluntad de Él, que va a ser dada a esta iglesia que está siendo fundamentada para ser edificada sobre las revelaciones. La roca nos habla de un fundamento. El fundamento del fundamento se va poniendo hacia arriba todas las demás estructuras para realizar o para construir un edificio, y eso es edificar. Pero la edificación de la iglesia se tiene que fundamentar en la revelación, se tiene que fundamentar en el grupo de discípulos que estén pasando de la vida de la carne a la vida del Espíritu, de la ley a Cristo. Eso es lo que el Señor quiere para su iglesia. Y dice al final del versículo: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Hades es el reino de la muerte. Es el reino de la muerte. Entonces, una iglesia en Cristo es el reino de Dios establecido aquí en la tierra. Y Dios es vida, porque Pedro le decía a Cristo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, el Hijo se parece al Padre y el Hijo también da vida. Y en realidad la vida en el Espíritu es realmente la vida. Por lo tanto, la iglesia que está fundamentada en la revelación va a tener vida. Es la iglesia de Cristo. Y el reino de la muerte no va a prevalecer sobre ella, dice, o contra ella, dice la Escritura. Quiere decir que el reino de la muerte, que también tiene sabiduría, porque habla de las puertas del Hades. Las puertas es un maestro, las puertas habla de sabiduría también. Entonces
Quiere decir que el reino de la muerte tiene maestros con su propia sabiduría, sabiduría de muerte. Y va a ir en contra de la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo, por vivir en el Espíritu, tiene la sabiduría de Dios. Y entonces ahí se va a encontrar una verdadera guerra en donde el reino de la muerte, que es el Hades, con su sabiduría va a querer destruir a la iglesia de Cristo. Pero dijo aquí nuestro Señor Jesucristo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, el reino de la muerte no va a sobresalir, no se va a imponer. Eso es lo que significa prevalecer. Prevalecer es un verbo que significa sobresalir o imponerse. Las puertas del Hades o el reino de las tinieblas, con toda su sabiduría, no se va a imponer ni va a sobresalir por encima de la iglesia de Cristo, por encima de la iglesia que ya está aquí en la tierra estableciendo el reino de Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de los discípulos que están pasando de la ley a la vida en Cristo, por tener el oído dispuesto, por tener ese oído que está buscando la voz de Dios. Y es por eso que entonces nos podemos dar cuenta cómo la iglesia que está fundamentada bajo esta roca que es la revelación, el reino de las tinieblas no va a poder prevalecer contra ella. Algo muy importante que quiero decirles con base en la Escritura antes de que terminemos es que no podemos ser iglesia. Con base en este versículo 18 podemos ver que no podemos ser iglesia y mucho menos iglesia de Cristo si no pasamos de la vida de la carne a la vida del Espíritu, si no dejamos la ley y estamos en Cristo. En realidad, hasta que estemos en Cristo, solamente así seremos la iglesia de Cristo y estaremos teniendo la revelación, la sabiduría de Dios. Y es así como el reino de la muerte no va a prevalecer sobre esta iglesia, porque esta iglesia tendrá la sabiduría de lo alto, la sabiduría del Dios viviente. Y el reino de la muerte, aunque se levante contra ella, no va a poder imponerse a ella. A través de estos versículos ha querido el Señor que podamos nosotros entender cómo podemos pasar de la vida de la carne a la vida del Espíritu, a estar verdaderamente conforme a la palabra de Dios y al procedimiento que Dios marca. Cómo podemos estar en Cristo, lo que realmente es en Cristo, y además de qué o cómo realmente podemos ser la iglesia de Cristo, esa iglesia contra la cual el Hades con todas sus puertas no va a prevalecer en contra de ella. Cualquier otra iglesia que no esté dejando la carne y que no esté en Cristo, el Hades está prevaleciendo sobre de ella, el reino de la muerte está prevaleciendo sobre de ella, y esa iglesia no es una iglesia de Cristo. Pues mis amigos, es así como este mensaje ha sido dado para todos ustedes. Yo le pido al Señor que sea edificante para sus vidas, que les marque un rumbo y un camino a seguir dentro de su crecimiento espiritual. Y finalmente, permítame orar por cada uno de ustedes, para que el Señor siga trayendo su palabra y sus hermosas enseñanzas a nuestras vidas. Padre, te doy gracias por este tiempo que hemos pasado juntos y que hemos recibido a través de tu palabra, a través de la Biblia, a través de tus versículos bíblicos, Señor, esta enseñanza de revelación que nos marca un camino para el cual tú quieres que cada uno de nosotros lleguemos. En el nombre poderoso de Jesús, te pido que todos lleguemos a estar en Cristo, en el proceso en el que tú marcas, en el que tú enseñas conforme a tu palabra. Que cada uno de los que hoy han escuchado este mensaje dispongan su corazón y estén determinados a caminar con la ley, a ser guiados por medio de la ley, para dejar de pecar
y estar llegando en algún momento o en el tiempo señalado por ti, Padre, a estar en una vida en Cristo y ser una verdadera iglesia cristiana. Y entonces podremos decir que por estar en ti, Señor Jesucristo, las puertas del Hades no va a prevalecer contra ninguno de nosotros. Gracias porque a través de esta manera, tú, Señor, nos estarás llevando cada vez más al entendimiento y a una vida espiritual que nos permita en el momento que también nuestro Padre determine, poder regresar a casa, porque este mensaje ha sido un mensaje de salvación, ha sido un mensaje de eternidad, a donde tu Padre quieres que cada uno lleguemos nuevamente a ti, a vivir por siempre en la eternidad contigo. Así te pido, Señor, que el espíritu de cada uno de los que hoy nos hemos reunido para escuchar este mensaje, podamos llegar a ese precioso momento de eternidad contigo. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Ha sido un gusto poder haber estado nuevamente con ustedes. Que Dios les bendiga grandemente y que Dios los guarde con su paz en todo momento. Hasta luego, Dios les bendiga.